Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Para iniciar unos avisitos parroquiales, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta y compartir. Estamos en Instagram, en X, en Facebook y también tenemos página web. Asimismo, todas estas charlas están disponibles en YouTube, Tadea Académico. Para agradecer siempre a nuestros sponsors de la farmacéuticos, está Brown, Aspen, LM Instruments y Werfen, que nos ayudan para que este espacio sea posible. Recordarles que está siempre disponible para ustedes la gestora gremial para Antioquia, Angelis Aldarriaga. Ahí pueden ver su correo, su celular, es súper amable. Y recuerden todo el proceso de certificación, de recertificación que se hace a través de ella, para que la idea es que estemos todos recertificados. Y por último, recuerden que en junio tenemos un congreso, el Congreso de Verano en junio 11, 12 y 13. Tiene muchas sorpresas, cosas muy interesantes para ustedes. Estén pendientes, reserven el espacio y estén pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos un canal de WhatsApp, Sadea. Simplemente tienen que escanear el código QR y con esto nos siguen y ahí vamos publicando mucha información de eventos académicos, sociales, etcétera. Bueno, entonces para iniciar, es un honor para mí presentar este webinar. Vamos a hablar acerca de ATLS, la edición del 2025 de urgencias al quirófano, con el doctor Juan Carlos Villa Velázquez, es médico anestesiólogo de la Universidad de Antioquia, subespecialista en cuidado intensivo de la Universidad Bolivariana, es intensivista en la clínica Cardiovid y en el Manuel Uribe Ángel. Es miembro de múltiples grupos de investigación y ante todo es un querido profesor, fue mi profesor y creo que hay muchos que están acá presentes de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, doctor Vich. No, muchas gracias a ti y a todos los que se conectan a esta hora. Bien, me confirman cuando cuando se vea eso. Te estamos viendo bien, doctor, la pantalla. ¿Y se escucha bien? Yo te Sí, no, escucho bien. Creo sí, que se podría se escuchar un escucha poquito bien. más duro. No sé si de pronto le puedes subir un poquito. Ahí. Sí, ahí está Bueno, mejor, doctor. muy buenas noches a todos. L- La ciudad de Medellín, como la vida va cambiando. Esto es la calle Bolivia en los años 20. Un segundo. Y esto es como es actualmente cerca de la Catedral Metropolitana de Medellín. Y así como la ciudad va cambiando, la vida va cambiando, pues la medicina también. Y da la circunstancia que el año 2025 y lo que llevamos del 2026 ha salido a circulación una cantidad enorme de literatura muy actualizada, de mucho interés, que va a ser necesario revisarlas. Buscaremos en alguno de los espacios académicos de SADEA para hacer revisión de estos temas. Por ejemplo, salió la nueva actualización de síndrome coronario agudo, de hipertensión arterial, las guías de reanimación cardiopulmonar que las tratamos recientemente en el Congreso de febrero, las guías DAS de manejo de vía aérea que nos habló el doctor Zamudio recientemente, las de diabetes, o sea, como ven, es un gran número de publicaciones importantes que habrá que revisar en su momento. Y una de esas fue la actualización del manual del curso de soporte avanzado de vida en trauma ATLS, la 11ª edición, año 2025. Y eso es lo que nos trae la noche de hoy. El ATLS está más pensado como en la atención del paciente trauma en el servicio de urgencias, pero buscaremos la forma de aplicarlo al quirófano. Ya la doctora Nora Marcela me presentó, manifiesta no tener conflictos de interés. Esto solamente es con fines académicos, no comerciales. Aclaro que no pertenezco al Colegio Americano de Cirujanos, ni soy instructor del curso ATLS y que lo que vamos a hablar a continuación está basado en los materiales de estudio de este curso y en experiencias personales con la atención del paciente con trauma. Aclaro que
el manual solamente está publicado en el idioma inglés y que muchas de las traducciones que verán son libres, de modo que puede haber diferencias con el texto final que se publique en la versión en el idioma español. Las imágenes todas son o de archivo personal o licencia eh, Creative Commons de Wikipedia, de LibreTLS, que es el tema de hoy. En fin, todas son imágenes debidamente referenciadas. Iniciamos entonces, ¿qué es el ATLS? ¿Qué es lo que nos trae la noche de hoy? El ATLS es un curso. Usted paga por ese curso, en ese curso le van a brindar le van a dar la posibilidad que usted adquiera unos conocimientos, unas habilidades técnicas y unas habilidades no técnicas, para que terminado el curso, esos conocimientos y habilidades los pueda llevar a su sitio de trabajo, que puede ser el servicio de urgencias o para nosotros lo podríamos llevar también a quirófano o a cuidados intensivos haciendo unas modificaciones a este. Entonces, ¿qué es lo nuevo también de este curso? Es que, distinto a las versiones anteriores, buscan mucha flexibilidad, entendiendo que las versiones anteriores eran como muy dirigidas o a médicos especialistas o a cirujanos de trauma. Entonces cada vez han ido flexibilizando el contenido, entendiendo que el recurso humano, técnico y locativo difiere en todo el mundo y lo vivimos en nuestra ciudad. No es lo mismo ser atendido en una situación de trauma en hospitales de alta complejidad, como lo podrían ser San Vicente Fundación o Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital General de Medellín, que son como centros de trauma de la ciudad, a ser atendidos en un hospital de segundo nivel, en una unidad intermedia, por ejemplo. El recurso humano, técnico y locativo va a ser muy distinto, pero este curso lo que busca es, adquiriendo esos conocimientos, habilidades y destrezas, que usted las pueda aplicar perfectamente en cualquiera de estos escenarios. El curso ATLS pertenece o ha sido diseñado por el Colegio Americano de Cirujanos, por el Comité en Trauma. Ellos con frecuencia se reúnen para hacer la actualización de este curso con esta premisa o este es su eslogan, salvar vidas a través de la educación. En, en el 2028 van a cumplir 50 años de este curso. Inició en 1978, ha sido traducido a más de 10 idiomas diferentes. Al año más o menos se entrenan 50.000 estudiantes en este tipo de curso en más de 100 países diferentes. Se estima que en estos 50 años han entrenado más de 1,5 millones de estudiantes en casi 100 países en el mundo. De modo que es uno de los cursos más exitosos y que de verdad ha generado un impacto bastante favorable en la atención del paciente con trauma. Entonces, este es el manual, onceava edición, publicada en el año 2025, y recuerden que es material de estudio para un curso. Entonces, cuando el Comité en Trauma del Colegio Americano de Cirujanos elabora el curso, se enfocan en educación basada en la evidencia y medicina basada en la evidencia. Para la educación, pues existen varias metodologías que buscan que el estudiante se les facilite el aprendizaje. Entonces le entregan un material de estudio que sería el libro. También tienen una aplicación en la que hay videos, material, preguntas, para que la persona en cualquier sitio lo pueda estar consultando. Da la posibilidad de un componente híbrido que no se contaba en versiones anteriores del curso, donde mucho del material se maneja pues de forma sincrónica presencial y otra sincrónica virtual o asincrónica. Ya propiamente cuando usted asiste al sitio donde va a tomar el curso, le hacen un pretest, entra a simulación, donde va a adquirir esas habilidades técnicas y no técnicas, le van a hacer una evaluación post-test para saber si usted de verdad adquirió esas habilidades y si cumple una serie de requisitos, el Comité en Trauma del Colegio Americano de Cirujanos le entregará un certificado diciendo que ellos certifican que usted cursó y aprobó este curso. Si no cumple esos requisitos, es un aprendizaje de vida, no le entregan el certificado, pero tendrá la oportunidad de repetirlo en cualquier momento.
Para quienes hemos hecho este curso, de verdad es muy recomendable. Eh, Aunque nos movemos en un escenario algo más especializado como quirófanos o cuidado intensivo, de todas maneras, las habilidades y destrezas que se adquieren en este curso son bastante importantes, interesantes. Entonces, siguiendo esa educación basada en la evidencia, ellos, para que el estudiante adquiera las habilidades técnicas, se basan en estos 6 pasos. El saber, entonces, están bombardeando al estudiante con mucho material para que lo estudie, aprenda y utilizan muchas técnicas de aprendizaje a través de la visualización, a través de videos, que se sabe es una de las mejores estrategias de aprendizaje, sobre todo para cursos cortos como serían estos que son de 24 horas. El estudiante también está expuesto de forma continua a instrucciones dadas por el instructor. Entonces, el repetir, 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 eso refuerza mucho más el aprendizaje. Y no solamente el oír, sino que hacen que el estudiante de forma continua esté repitiendo eh, muchos de esos conocimientos que están dentro del curso. Y no solamente es escuchar y hablar, sino que hay que poner en práctica esos conocimientos y eso se consigue a través del laboratorio de simulación. Y de forma continua hay retroalimentación de lo que se está haciendo eh, para siempre mejorar. De modo que en ese curso, cuando usted lo toma y cumple los requisitos y demuestra la adquisición de esas habilidades y destrezas, entonces a usted le entregan el certificado. Pero no solamente se trata de adquirir habilidades técnicas de procedimientos, sino también muy importante es la adquisición de habilidades no técnicas, porque esto es un trabajo en equipo. Uh, Usted puede saber mucho de trauma, pero si su equipo no está coordinado, la atención de ese paciente no va a ser la mejor. Y podemos en un grupo tener personas que están asustadas, otras enojadas, otras tranquilas, y necesitamos que todo fluya de forma adecuada para los mejores resultados con este paciente. Entonces, para adquirir esas habilidades no técnicas, ellos puntualizan estos 5 puntos de liderazgo, atención, comunicación verbal, toma de decisiones asertivas, gestión y coordinación de tareas. Yo todo esto lo resumo y así lo visualizo, aunque ellos no lo expresan en el texto, pero yo sí lo visualizo como adquirir esas habilidades, competencias, destrezas, habilidades técnicas y no técnicas, como si fuésemos un equipo en algún deporte, donde se necesita un trabajo en equipo, colaboración, liderazgo, toma de decisiones, también resiliencia y saber cómo afrontar el fracaso, una comunicación asertiva, ser disciplinados, gestionar el tiempo y mantener un pensamiento estratégico, que no siempre todo sale como uno lo tiene planeado, entonces saber cómo sortear esas dificultades que van surgiendo en el camino, bien sea el deporte o durante la atención del paciente con trauma. Eh, Ellos utilizan esta herramienta para debriefing. Existen muchas herramientas, pero ellos específicamente utilizan esta, de la mnemotecnia del Take Stoke, donde ven ahí, se toma una hoja de instrucciones, se averigua bien cómo están todos, estar muy atentos a que la persona esté emocional y físicamente en condiciones para el curso, se está indagando sobre si hay problemas, en fin, una serie de estrategias de debriefing que se están llevando para tener la tranquilidad que ese estudiante esté efectivamente adquiriendo esas habilidades técnicas y no técnicas. Y esas habilidades no técnicas también incluyen como parte de la ejecución de la atención del paciente con trauma, lo que ellos llaman el Zero Survive, que es como la revisión cero. O sea, si tenemos revisión primaria, secundaria, terciaria, sería la revisión cero donde se prepara el equipo antes de la llegada del paciente para evaluar recursos, asignar roles y preparar al equipo. También se les enseña, porque muchas veces durante el caos que se puede dar durante la atención de estos pacientes, la regla del ojos puestos y manos fuera, para que cuando uno le estén entregando el paciente, nadie lo toca, todos escuchan para no perder información vital. Y lo último es cómo gestionar la logística de transferencia y capacidades del centro receptor. Entonces, son habilidades técnicas, como les digo, y no técnicas.
En estas habilidades no técnicas también hay herramientas de comunicación. Ellos manejan estas herramientas, el INIS en sus siglas y el SXABCDE BAR. El uno es para la recepción del paciente, el otro es para transferencia. Yo lo comparo como cuando uno va con la esposa y le dice en estas habilidades no técnicas de herramientas de comunicación, le dice, imagínate que Jorge se separó y no le dicen más. Y ella empieza a preguntar, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue la situación? ¿Y con quién? ¿Cómo se dio la circunstancia? Empiezan una serie de preguntas donde uno tiene que tener esas herramientas de comunicación para dar toda la información adecuada del chisme. Aquí no es el chisme, sino cuáles son las circunstancias que rodean la atención del paciente con trauma. Eso es medicina, perdón, educación basada en la evidencia. O sea, ellos buscan, y eso está ya muy sedimentado, cómo se debe construir un curso corto de 24 horas para que las personas no se saturen con información, tengan la mejor información eh, y tengan las mejores herramientas para adquirir esas habilidades y destrezas. Sabiendo que después de hacer el curso, certificarse a las 6 semanas, 8 semanas, si al mismo grupo vuelven y les lo someten a las mismas evaluaciones, tanto escrita como práctica, un porcentaje importante de ellos lo va a perder, porque estas habilidades y conocimientos se pierden con los días si uno no los está practicando. Por eso es que ellos, en esa estrategia de educación basada en la evidencia, se apalancan mucho en mnemotecnias. Ahora, medicina basada en la evidencia, ellos para poder construir el material tienen que entregar textos muy sedimentados que no le den vueltas a un tema como si lo hacen los textos de revisión. Por ejemplo, el, el libro clásico de trauma se llama el libro de Mattox. Es un libro grandísimo como pudiera ser Miller o Barash. Son textos muy grandes donde, como suelen ser los textos de revisión, la primera página es hablando de los estudios a favor, la segunda en contra, y en un parrafito diciendo qué es lo que el autor sugiere debería ser uno. Aquí no entran a dar vueltas ni a rolear. Eh, lo que usted va a leer en ese manual de 336 páginas son cosas muy sedimentadas en la atención del paciente con trauma, y eso hace que este libro, este manual, sea tan apetecido para estudiar porque eh, ya le entregan la información bastante depurada. Como les dije, es un texto, es voluminoso, son 336 páginas, es el texto más largo que ha salido de todas las ediciones, pero a pesar de todo lo que ha avanzado la medicina, ellos han hecho un esfuerzo enorme por no hacerlo más extenso para no cargar mucho al estudiante. Ahora, ¿cómo surgió la idea de un curso de atención del paciente con trauma? Nos tenemos que remontar al año 1976, cuando este doctor Steiner, ortopedista, viajaba, pilotaba una avioneta con su familia, su esposa y sus hijos menores de 10 años. Iba de California a la ciudad de Lincoln, en Nebraska, y colisionó. En este accidente, desafortunadamente, falleció su esposa, sus hijos sobrevivieron y él, y se dio cuenta cuando lo llevaron a un hospital local, cómo la atención, siendo el especialista en trauma, cómo la atención no se daba de forma adecuada, los tiempos de atención eran muy largos, no eran asertivos, y él llegó a cuestionarse bastante esa atención que recibió en ese hospital y se quejaba de la mala atención hasta que un amigo de él, también médico, le hizo caer en cuenta, no se queje tanto. O sea, critíquelos después de que usted los haya entrenado, pero no los critique sin ellos tener esas habilidades y conocimientos que usted sí tiene. Y eso le prendió el bombillo y elaboró un curso de soporte avanzado de vida en trauma. Hizo una primera versión en Nebraska y el Colegio Americano de Cirujanos le llamó bastante la atención y este curso ya lo convirtieron, como les mencionaba, desde 1978-80 en un curso de atención del paciente con trauma bastante exitoso. La primera edición en 1980 sale ya el ABCDE en la atención del paciente con trauma en esa primera versión. Ahora, eso fue en 1980, estamos en 2026. ¿Cómo ha evolucionado este texto, este manual? Han ido refinando
el concepto de evaluación primaria, el de revisión secundaria, el triaje, el trabajo en equipo, cómo optimizar o mejorar las condiciones del líder de quien va a liderar la atención del paciente con trauma. Ya finalizando la década de los 90, ya los tomógrafos son helicoidales, multicorte, y dan una información mucho más detallada de las lesiones internas de los pacientes, entonces lo meten en el curso como una herramienta diagnóstica clave. Aquí entre paréntesis, yo tomé este curso hace más o menos 22 años, me tocó una versión donde, por ejemplo, en manejo de vía aérea, siendo yo ya anestesiólogo y perteneciendo al grupo de vía aérea difícil de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, el libro, el texto, hablaba de intubación a salas ciegas cuando ya teníamos muchísimos otros dispositivos para la atención de los pacientes. Entonces, esa era como una de las limitaciones, era un texto que no avanzaba como si avanzaban ciertos aspectos de la atención médica, como puede ser lo del paciente con trauma. Y otra cosa que me tocó vivir y que ya pues por fortuna no se hace, es que parte era en laboratorio de simulación, pero también parte de la simulación era en animales. A mí me tocó insertar tubatórax en un perro, em, hacer pericardiocentesis en un perro. Ya eso no se hace. Era con la asistencia, sí, de un anestesiólogo veterinario, pero al final de la práctica había que sacrificar el animal. Ya luego pasaron de perros a cerdos y ya pues con los avances en simulación ya no es necesario, pues gracias a Dios, recurrir a seres vivos para este tipo de prácticas. Vinieron la edición 7 y 8. Entonces ya en la medida que van mejorando los conocimientos sobre la atención del paciente con trauma, ya fueron introduciendo conceptos como la resucitación control daño, la hipotensión permisiva, los protocolos de transfusión masiva, el uso de restricción de líquidos, de compresión torácica, el uso de ácido tranexámico, y así fuimos llegando hasta esta, la 11ª edición. ¿Qué es la diferencia de la anterior, de la del 2018? Uno de los grandes cambios es la estructuración en los capítulos. Eh, Aunque se ve que son más capítulos en esta nueva versión, están mejor estructurados, llevan una secuencia que se aproxima más a la forma real como uno atiende un paciente con trauma, no lo disgregan como estaban las versiones anteriores. Eso es un punto a favor de este texto. Y lo otro, como ven en el título, lo ponen ellos, soporte avanzado vital en trauma, TLS, un cuidado en trauma estandarizado. Y eso es muy, muy importante, porque si en una institución muchos médicos que trabajan en varias secciones, todos han hecho este curso o han leído por lo menos el manual, tienen unos conceptos todos homogéneos, este que es un manual de un curso se termina convirtiendo en un protocolo de atención en trauma. Y todo eso, siendo un protocolo y haciendo todas las mismas cosas y uno sabiendo qué está haciendo el compañero y hacia dónde va la atención del paciente, al convertirse en un protocolo, las cosas van a fluir de forma que a ese paciente le debe ir mucho mejor. Ahora, ¿el ATLS es el único curso guía de atención en atención del paciente con trauma? No. Existen otros como este, que es el PHTLS, que es el soporte de vida en trauma prehospitalario, que es de esta organización NAEMT, pero con el apoyo del Colegio Americano de Cirujanos, en el que en su estructuración participa bastante el comité en trauma. Y está dirigido es para la atención del paciente con trauma en un escenario prehospitalario. Existe este otro curso que es el curso de trauma europeo, avalado por estas asociaciones importantes, como son el Consejo Europeo de Reanimación, que es el que publica las guías de reanimación cardiopulmonar para la Comunidad Económica Europea. Y resalto, por ejemplo, la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos. Entonces, es otro curso distinto, que si uno los analiza de fondo, todos son iguales porque es medicina basada en la evidencia. Y cuando uno hace revisión en la literatura, pues en general va a encontrar los mismos hallazgos a favor en contra de ciertas terapias. Entonces, de fondo, todos estos cursos son iguales. Lo que va a cambiar por leyes de protección intelectual es cómo se estructura el curso, las mnemotecnias,
Existe otro curso, que es el TCCC, que es el curso de cuidado en eventos o casualidades en combate táctico. Ya es un tipo de curso pensado en el combate militar. Ya no es trauma civil como los cursos anteriores, sino que ya este es de combate. Y miren, por ejemplo, en este curso de TCCC, también utilizan mnemotecnia, solamente que ellos no lo llaman revisión primaria y secundaria, sino que lo llaman primer paso, segundo paso. En el primer paso, que sería como la revisión primaria de la TLS, también utilizan mnemotecnias, pero no pueden utilizar el A, B, C, D, E, porque ese es del Colegio Americano de Cirujanos, eso tiene protección, patente con protección intelectual protegida. Entonces, utilizan otra mnemotecnia, pero es lo mismo. Ellos utilizan la mnemotecnia March, donde como ven, la M es de sangrado o hemorragia masiva, A, vía aérea, R, respiración, C, circulación, H, hipotermia y trauma craneoencefálico, que termina siendo lo mismo que la BCDE del curso ATLS. Y ya en el segundo paso, pues ya ellos le agregan cosas que son propias del trauma militar, como la evacuación inmediata, cómo estabilizar, etcétera. Existe otro protocolo. Este lo utilizan mucho en Centroamérica porque tiene una influencia grande de los cirujanos infantiles de México, donde también tienen otra mnemotecnia, una evaluación primaria y secundaria, donde la evaluación primaria al March del TCCC le agregan otras letras. Como ven, es lo mismo: sangrado de hemorragia masiva, vía aérea, respiración, circulación, hipotermia, trauma craneoencefálico, le agregan en D, déficit neurológico, glicemia, discapacidad neurológica, dolor, exposición, fármacos, FAST, familia. Entonces, son cursos que se tienen que diferenciar el uno del otro por, como les mencioné, cuestiones de propiedad intelectual protegida, pero de fondo terminan siendo lo mismo. Y está este otro protocolo que en lo personal considero es muy exitoso. Diría que tanto, me atrevo pues a decir que tanto más que la TLS, pero es solamente una percepción porque no lo puedo apoyar con cifras. Y es el que llamamos protocolo Camillazo del Hospital Universitario San Vicente Fundación sede Medellín, donde quienes muchos de la ciudad nos formamos o hicieron prácticas y reconocerán esa palabra que solamente aplica acá en Medellín, y es que el camillazo se entiende como la atención urgente de un paciente con trauma, casi que premortem. Porque en otras regiones del país, y aunque también en Medellín, pues también en Antioquia, el término camillazo también se entiende como un parto expulsivo en una camilla que no se preveía. Ahora bien, entonces entremos a hablar del ATLS propiamente, esta versión del año 2025. ¿Qué cosas nos trae? Entonces hicieron cambios en los diseños de contenidos, tratando de no atiborrar de información a los estudiantes, y cambiaron los diseños de formación. Entonces los contenidos, el texto, apoyan mucho en imágenes, videos, aplicaciones como vieron en la app, la página web. Entonces, facilita mucho la adquisición de conocimientos. Y como les mencionaba, no solamente es leer, sino también ver mucho, escuchar mucho, y eso va entrando y la persona va asimilando mucho mejor estos conocimientos. También para esta versión crearon un grupo de trabajo flexible. Ellos están o se dieron cuenta que este curso, si lo aplican, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos con un nivel económico alto, su aplicación va a ser una, a que si la aplican en países en vía de desarrollo, en ciudades o en sitios alejados a ciudades principales, donde el recurso técnico humano locativo no es el mismo, entonces no van a aprovechar el curso. Entonces, este grupo de trabajo flexible lo que hizo fue coger todo este material preparado y garantizar que tenga una amplia variedad para entornos de práctica supremamente diferentes. Y lo otro es que ellos, el término remación control de daños que se viene manejando hace muchísimos años, lo venían manejando como disgregado. O sea, hablaban de la tría de la muerte, hablaban de la restricción de líquidos endovenosos cristaloides, de la resucitación hemostática, pero ya lo meten como en el término resucitación control daño, que como les dije no es nuevo, este es del año 2007, al que se le han ido agregando cosas.
Básicamente, el ATLS y tomando los conceptos de resucitación control daño, van dirigidos muy, muy, es- mm, muy especialmente a lo que mata más a los pacientes en trauma y es el choque hemorrágico, la coagulopatía. Entonces, eh, no solamente la revisión primaria, secundaria, eh, busca identificar una serie de lesiones como la vía aérea o problemas respiratorios o neurológicos, sino que son conscientes o se dieron cuenta, hicieron más explícito que es el choque hemorrágico lo que termina con más frecuencia matando a los pacientes con trauma. Entonces, para esta versión, hacen más énfasis en cómo se atiende, cómo se controla, cómo se ataca la coagulopatía inducida por el trauma, cómo debe ser esta resucitación hemostática en estos pacientes atendiendo a la triada de la muerte, limitando el uso de líquidos cristaloides, eh, utilizar calcio, ácido tranexámico, la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática con hemocomponentes y obviamente pues un control quirúrgico del sangrado. Entonces, esta revisión primaria va en estos primeros 8 capítulos, pero lo que vamos a tratar de hacer a continuación es esa revisión primaria, irla acomodando en lo que hacen los médicos en urgencias, que es como está estaba inicialmente diseñado el curso, ahora busca extenderse a otros escenarios como sería también el quirófano y donde yo quiero hacer un paralelo. Cuando hablamos de evaluación inicial del paciente con trauma, resucitación simultánea, pues nos estamos refiriendo es a lo que se está haciendo en urgencias. Lo que nosotros hacemos de ATLS en un quirófano, y ya lo veníamos haciendo hacía muchísimos años, es realmente una evaluación paranestésica de una patología específica que es un paciente con trauma. Pero nosotros también hacemos A, B, C, D. En cambio, las evaluaciones preanestésicas que hacemos, sean consulta externa, hospitalización, dentro del quirófano, pero es un ejercicio de revisión primaria que hacemos de forma constante y que identificadas situaciones que puedan alterar el perioperatorio, pues corregirla lo más tempranamente posible. Entonces, este es como el flujo de atención que sugieren en el ATLS hacer, cuando llega el paciente, hacer una revisión primaria. En esta revisión primaria lo que se busca son identificar lesiones que amenazan la vida de forma inmediata o mediata del paciente. Pongamos como ejemplo una persona que sufre un politrauma en una explosión, que es un mecanismo de trauma donde hay llamas, contusiones, heridas penetrantes por esquirlas. Entonces, cuando llega al servicio de urgencias, lo que hará el médico será buscar esas lesiones que vayan a comprometer rápidamente la vida del paciente para solucionarlas lo más pronto posible. Y para eso está una mnemotecnia, la que conocíamos como el ABCDE, que trae esta versión, esta 11ª edición de la, décima, perdón, versión del año 2025, reconociendo que es la hemorragia lo que mata más a estos pacientes. Hay situaciones donde el paciente tiene una hemorragia externa exsanguinante que si seguían el orden anterior A, B y esperar a que llegáramos a la C para hacer el control de este sangrado exsanguinante, pues se perdía mucho tiempo. Tiempo valioso que podía llevar al traste la vida de la persona. Entonces, agregaron la X y ahora la mnemotecnia es X, A, B, C, D, E, que si lo comparan con el curso TCC de combate táctico, se darán cuenta que lo que hicieron es emular lo que hicieron los de combate táctico y era reconocer que el sangrado masivo es una prioridad para resolver. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una amputación de una pierna, y se está exsanguinando porque tiene seccionada la arteria, pues usted primero tiene que controlar ese sangrado antes de pasar a hacer la intubación. Y como les mencionaba, el anestesiólogo está de forma continua en su evaluación preanestésica haciendo revisión primaria. En, y lo dejamos así consignado en la historia clínica. ¿Cuáles son las condiciones de vida aérea de ese paciente? ¿Cuáles son los predictores de vida difícil? ¿Cuál es su condición respiratoria? ¿Cuánto satura? ¿Cuánto es de frecuencia respiratoria? ¿Cuál es su condición hemodinámica? Y su estado neurológico preoperatorio. Por si eso, eh, pues eso, toda esa información le permite hacer una muy buena planificación del perioperatorio. Y también la E.
pues cuando tenemos los pacientes dentro de cirugía, estamos exponiéndolos a un ambiente frío, donde pierden temperatura y donde fácilmente salen con escalofríos postoperatorio. Y sabemos que ese síntoma, esa manifestación postoperatoria de hipotermia, es un marcador de mala calidad en la atención del paciente. Los pacientes no deberían salir con escalofríos, no deberían salir hipotérmicos. Volviendo al servicio de urgencias, entonces ese médico que está atendiendo al paciente ordenará una serie de anexos de ayudas diagnósticas para terminar de orientar cuál es el estado o la condición del paciente luego del trauma. Esta revisión primaria hay que estarla reevaluando de forma frecuente. Ya el médico determinará en urgencias con qué periodicidad. Yo asumo que en la primera hora del trauma, de acuerdo a la severidad de este y de la energía del trauma, pues quizás tome la decisión de que sea cada 10 minutos estar revisando cómo está la vía aérea, la respiración, la circulación y el estado neurológico del paciente. Y que en la medida que vea estabilidad, lo espacie a cada 20 minutos y luego a cada media hora y luego a cada hora. Y así porque uno lo que esperaría es que la medida que va pasando el tiempo, pues las posibilidades de que surja alguna inestabilidad en alguna de estas letras, pues va a ser mucho menos frecuente. Y esto sí nos toca a nosotros, porque es posible que el paciente tenga una indicación quirúrgica entre el quirófano y nosotros debamos seguir en esa secuencia de revisión del ABCDE, de la X, pues de la X no, porque esa ya es fácilmente identificable y ya lo vieron haber corregido en urgencias. Pero el ABCDE sí se debe hacer con frecuencia en el quirófano, porque es posible que este paciente llegara con un Glasgow 15-15 luego de un trauma cerrado al caer de altura, pero que con los minutos, las horas, esté evolucionando con un hematoma subdural creciendo y que el deterioro y que presente deterioro neurológico y que eso lo detectemos justo en el preoperatorio. Viene luego una revisión secundaria, ya en detalle ese médico hará una evaluación sistemática ordenada, detallada de todas las lesiones que pueda tener el paciente donde si, por ejemplo, tiene una esquirla penetrando el globo ocular, en revisión primaria eso no amenaza su vida, pero en revisión secundaria sí tiene que diagnosticarse ese tipo de trauma para poder interconsultar oftalmología, para que hagan los manejos adecuados, para que esa persona no haga una endophthalmitis y pierda el órgano de la visión. Y ya luego vendrá un análisis para determinar la necesidad de traslado del paciente y cuál será el sitio de atención definitivo. Bien, entonces vamos con la mnemotecnia, el X, A, B, C, D, E. X, hemorragia externa exsanguinante. Se trata de un sangrado masivo de heridas abiertas en extremidades u otro tipo de heridas, pero que sean externas. Entonces, ya sabemos que la nueva mnemotecnia es X, A, B, C, D, E. Aquí lo que se trata es de detener la mayor amenaza para la vida, que usualmente es una hemorragia exsanguinante. Entonces, es el primer paso eh, sobre el que hay que actuar. Evaluar si, si el sangrado es externo, en cuyo caso habría que considerarla si es compresible o si es necesario utilizar torniquetes. Y si es un área no compresible, es decir, un trauma interno, pues habrá que hacer el diagnóstico adecuado para que ese paciente pueda recibir o una sonda tórax o una intervención quirúrgica. Para el manejo del sangrado compresible, eso lo hacen los médicos en urgencias, tienen que retirar la ropa del paciente y hacer compresión directa con apósitos y gasas limpias por lo menos para frenar ese sangrado. Siempre la recomendación en este tipo de heridas es no colocar pinzas a ciegas en las heridas por el riesgo de que puedan generar daño vascular y que después la reparación por un especialista sea más difícil. Y nos estuvieron diciendo por muchos años como muchas cosas en medicina que entran en uso y desuso, el, nos dijeron que primero dijeron que el torniquete sí, y por muchos años nos dijeron que el torniquete no. Ahora nos dicen que sí su uso es adecuado para el control de esas lesiones exsanguinantes, donde se pueda colocar, porque hay unos sitios, por ejemplo en áreas de unión,
como las axilas o la región perineal, donde no es posible colocar un torniquete. Existen otras estrategias más nuevas, como por ejemplo el REBOA, o en el caso de las fracturas pélvicas, poner cinchas o sábanas alrededor de la pelvis para darle estabilidad. ¿Eso qué tendría que ver entonces esta hemorragia externa exsanguinante? Porque se supone que si tiene una amputación, eso debe haber sido atendido en urgencias y efectivamente se le pone un torniquete. En nuestro caso, hay ciertas hemorragias exsanguinantes que no son externas sino internas, donde el paciente llega en condiciones extremas y donde cabría la posibilidad del uso del REBOA. Aquí en Colombia, que sepa yo, solamente lo tiene la Fundación Valle Lili en Cali. Esto es una estrategia útil porque la inserción percutánea del balón permite inflar de forma completa o de forma parcial este balón para disminuir el flujo sanguíneo hacia los órganos abdominales y de esa manera disminuir el sangrado, dándole tiempo al cirujano a hacer la laparotomía y el control quirúrgico del sangrado. La diferencia entre el inflado completo y el parcialmente completo, pues el completamente inflado es que lleva a isquemia de los territorios ah, distales. En cambio, el parcialmente inflado permite cierta perfusión, de modo que cuando lo liberen no se dé el fenómeno de reperfusión tan grave, que puede ser inflado del todo o desinflado intermitente o parcialmente inflado. En vía aérea. Entonces, el médico hará intervenciones si encuentra incapacidad para mantener la permeabilidad de la vía aérea debido a una lesión directa de esta o a un estado mental alterado del paciente porque se encuentre en estado de shock. Entonces, ese médico eh, tendrá presente para intubación o manejo definitivo de la vía aérea del paciente estas situaciones. Por ejemplo, si hay una obstrucción parcial o completa de la vía aérea, eh, o se anticipa que puede, por ejemplo, hematomas expansivos en cuello o quemaduras en vía aérea, que el edema o la compresión extrínseca lleve a pérdida de la vía aérea, entonces anticiparse en su permeabilización, o si el paciente tiene una falla respiratoria hipoxémica o hipercámnica, o si el paciente, debido al estado de shock, tiene alteración del estado del sensorio, como son muchos de estos que les contaba yo, llegan a policlínica en estado extremis, donde llegan casi en estado de inconsciencia, estuporosos, y es necesario intubarlos para garantizar la permeabilidad de la vía aérea. O cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico con un Glasgow menor de 8. Entonces, al médico en este curso le enfatizan en tratar de predecir cuáles son las dificultades en el manejo de la vía aérea. No me va a tener mayor cosa acá porque si hay algo que precia nuestra especialidad es el manejo avanzado de la vía aérea. Pero básicamente ellos les enseñan es cuáles son esas variaciones anatómicas que tiene que tratar de identificar para predecir dificultades en la vía aérea o esas situaciones fisiológicas que aunque no tienen que ver con la vía aérea, pueden alterar el plan de manejo, como si el paciente está hipoxémico o si está en estado de shock, por ejemplo. Y en este curso entonces también les enseñan a hacer manejo e intubación de secuencia rápida, les enseñan a utilizar medicamentos para conseguir este objetivo, elementos de monitoría para confirmar la intubación y también incluye manejo quirúrgico de la vía aérea en caso de que todos los planes previos fallasen. Entonces, aquí sí les quiero mostrar esto porque seguramente en algún momento estudiantes de pregrado que estén rotando en alguno de los quirófanos les preguntarán sobre este punto, pues para que lo sepan responder. En el ATLS existe esta mnemotecnia que es el dope en caso de que usted, intubando al paciente, presente deterioro. Entonces, dope es que el tubo endotraqueal se haya desplazado, que haya una obstrucción del tubo por presencia de tapones de moco sangre, que el paciente tenga un neumotórax o haya un fallo en el equipo. Ustedes ya saben, si ese estudiante le pregunta sobre el dope, ya saben a qué se refiere esta mnemotecnia en el ATLS.
También en este manual nos hablan de la estabilización manual en línea y no dan una posición específica. Dice, en la que usted se sienta más cómodo. Puede ser esta, puede ser donde la persona está ubicada hacia los pies del paciente, pues hacia el tórax del paciente y la sujeción de la cabeza y del cuello o la peroxización se haga con las manos, pero entonces en el sentido contrario como figura en la imagen. Hay, durante mucho tiempo en el ATLS se insiste o se insistía que el paciente con sospecha de trauma cervical debe tener un collarín cervical y para trauma cerrado es válido, pero observaron que muchos traumas son penetrantes y la gente les colocaba el collar cervical con el problema que podían cubrir heridas que pasaban inadvertidas por tener el collarín cervical. Entonces, en general, el mensaje que dejan ellos es, si el paciente tiene un trauma penetrante, no es necesario hacer estabilización con collarín cervical ni estas camillas, las que llaman las camillas spine, pues para traslado de paciente, una tabla rígida para trasladar al paciente si el trauma es penetrante. Ahora, si la cinética es cerrada como trauma por caída de altura o accidente de tránsito, pues ahí la situación sí es diferente. Y lo otro que le inculca, pues lo que se busca en esto, en este curso ahora es que en el afán de mantener la columna cervical estable, en el ánimo que no se genere una lesión cervical sin saber si realmente la tienes, que no se genere un trauma medular, si estas maniobras están dificultando la ventilación, la maniobra básica de ventilación o de intubación y el paciente se va a morir por hipoxia, entonces no la haga. Pues sea más flexible, piense en ese paciente que no tiene la lesión cervical y que se le va a morir por usted hacer una maniobra de estabilización tratando de proteger una médula que no está en peligro. Y algo que insisten y que lo vimos también en la charla del doctor Zamudio, son ayudas neurocognitivas para uno no pasar detalles en la atención de los pacientes. Entonces, también en el curso ATLS les dan muchas listas de chequeo, en este caso es de preintubación y posintubación, para que a ese médico no se le pase nada por alto, que nosotros también lo deberíamos hacer, así se trate de una técnica que hagamos con bastante frecuencia. Este es el algoritmo que le proponen a los médicos generales, que si uno lo analiza, pues sería muy similar al DAS, donde también, como nos lo explicó el doctor Zamudio, aquí todo se trata es de buscar trabajo en equipo, minimizar errores. Entonces lo que se busca es trabajar en equipo, verbalizar todo, dar órdenes y recibir contraórdenes para estar seguro de que todo se le va a fluir para la mejor atención del paciente. Y aquí también hay que tener varios planes de manejo del paciente por si falla uno, pasar al siguiente. Y el último siempre será un abordaje quirúrgico de la membrana cricotiroidea. Ellos en este ATLS reconocen que la biolaringoscopia es una muy buena estrategia y que quien la maneje debería utilizarla como primera estrategia. O sea, conseguir la intubación desde el primer momento reconociendo que son dispositivos, estrategias técnicas que no son asequibles a todo el mundo. Ahí va el concepto de flexibilidad. Es en saber, entender cuáles son los dispositivos con los que cuenta el estudiante para eh, flexibilizar el curso, para que esas herramientas las pueda manejar o aplicar de la mejor manera posible en la atención del paciente que está atendiendo con trauma. Pues aquí no les voy a decir qué es lo que se debe hacer en el manejo de vida aérea con el paciente con trauma. Eso sería una sola conferencia de manejo del paciente con trauma maxilofacial y trauma cervical. Y ya el doctor Zamudio nos dio recientemente en el webinar anterior la actualización de las guías DAS para manejo de vida aérea eh, difícil anticipada no anticipada en adultos. Ya vimos la X, vimos la A, vamos con la B en respiración, compromiso de la oxigenación y la ventilación debido a una lesión directa o a estado de choque. Cuando eso se identifica, entonces hay que tener presente unas patologías que vamos a ver enseguida, que pueden ser las responsables de que el paciente esté en falla respiratoria y su vida esté amenazada.
Esta es la que llaman la caja cardíaca. Es una caja que está contenida, bueno, va en una línea que va entre los pezones, en los bordes laterales, con la límite lateral, la parte superior por el manubrio esternal y la parte inferior por la rejilla costal. Entonces, toda lesión penetrante en esa caja cardíaca implica potencialmente una lesión respiratoria. ¿Cuáles son esas lesiones que amenazan la vida del paciente por la respiración, que los llevan a hipoxemia, a desaturación, a taquipnea, a dificultad con uso de músculos accesorios? Son estas aquí que estoy mostrando. Una de ellas es el neumotórax a tensión, donde hay un aspecto nuevo que salió en esta guía y es, en las anteriores nos habían dicho que no se hiciera la punción de descompresión en el segundo espacio línea medio clavicular, sino que se debería hacer en el sitio de lo que llaman el triángulo de seguridad, que es donde el cirujano inserta el tubo a tórax, que es en la línea axilar anterior con el quinto espacio intercostal, que es más o menos a nivel inframamario. Ese era el espacio que hasta la versión anterior nos dijeron era el único que se podía. Ya en esta versión nos dicen, puede ser ese mismo, pero si usted lo desea y considera que es más seguro, también podría hacer la punción en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular. Es cualquiera de los dos espacios. En el neumotórax abierto no ha habido cambios. Son, no es cualquier neumotórax, es uno donde es el orificio, el defecto en la pared torácica es por lo menos dos terceras partes del diámetro de la tráquea, de modo que cuando la persona respira, hay presión negativa en la caja torácica, el aire, en vez de entrar por la vía aérea superior hacia la tráquea e insuflar los pulmones, por ese diámetro tan grande, por ese orificio tan grande en la pared torácica, el aire entra directamente a la caja torácica pleural sin entrar al pulmón y por tanto no hay intercambio gaseoso, el paciente hace falla respiratoria. El manejo sigue siendo el mismo, poner una cobertura en tres sitios, de modo que forme un flap, que lo vemos mucho mejor en este video, donde la persona cuando hace la inspiración, el flap se adosa a la piel, evitando que entre aire al tórax y cuando la persona exhala, el aire sale y levanta ese flap y de esa manera el paciente mejora su patrón respiratorio mientras le insertan un tubo a tórax y cierran este defecto en la pared. El hemotórax masivo es el mismo principio que lleva la falla respiratoria por el motor de tensión y es básicamente una disminución en la distensión del pulmón que quedó bueno. Entonces, básicamente una falla respiratoria restrictiva. La diferencia es que como hay tanta sangre en esa caja pleural, en esa cavidad pleural, fácilmente pueden haber 2 litros y 2 litros de una persona de 70 kilos fácilmente es casi la mitad de su volemia. Entonces, buscar recuperar esa sangre. Una estrategia es esta que sería insertar un tubo a tórax y utilizando los mismos equipos de flebotomía, sería una punción distal del equipo para recoger la mayor cantidad posible de sangre y a la medida que se recoge esa sangre, pues la autotransfundir al paciente y a la medida que se evacúa la cavidad pleural, pues mejora el patrón respiratorio. Este es un sistema, el otro es, hay sistemas de agua, de trampa de agua cerrada con ciertos tipos de atrium que permiten recolectar la sangre y autotransfundirla al paciente. El otro es el tórax inestable. En la versión de la TLS hablan que podría llegar a ser suficiente una muy buena analgesia y terapia respiratoria para mejorar la higiene bronquial. Pero en un tórax inestable, pues como lo estamos viendo así, que cumple todas las condiciones que conocemos de dos, 3 niveles de fractura en 2 sitios de la misma costilla que lleva a que un segmento torácico quede flotando independiente del resto de la caja torácica, pues por mucha analgesia que uno le dé, el compromiso mecánico pulmonar va a estar tan afectado que seguramente la falla respiratoria va a obligar a intubar a este paciente. La lesión traqueobronquial, pues sí es difícil para nosotros, como médico en un servicio de urgencia lo va a hacer muchísimo más, y se identifica es porque una vez intubado,
la fuga de aire a través del tubo a tórax es muy alta, hay una fístula broncopleural importante y un aumento excesivo del enfisema subcutáneo. Eso nos debería llevar a pensar este tipo de lesiones y cuyo manejo es que el tubo quede distal a esa lesión. Y eso básicamente sería con fibrobroncoscopio. Y este que no estaba como en los listados de las versiones anteriores es la lesión diafragmática que lleva a una hernia que llevaría a falla respiratoria. Este paciente requeriría intubación y reparación quirúrgica. Entonces dicen que para identificar cuál de estas lesiones es la que está amenazando la vida de la persona, pues habría que mirar, escuchar y sentir. Yo diría que no solamente eso, sino toda la semiología. No solamente es inspeccionar, es auscultar, palpar, sino también percutir. Y si tenemos ayudas diagnósticas como imágenes o ecografía, pues muchísimo mejor. Recordar que todos los pacientes con trauma requieren suplementación de oxígeno. Usted debe garantizar unas saturaciones adecuadas y en la medida que usted las garantiza, pues puede ir descalando ese oxígeno. Hay unas consideraciones especiales en embarazadas, niños y obesos, y es que las embarazadas, si usted le va a hacer toracostomía por la elevación del diafragma, debería hacerlo uno o dos espacios intercostales más arriba del usual para evitar lesiones abdominales, sobre todo en el tercer trimestre. En niños, por la flexibilidad de su caja torácica, pueden sufrir un trauma que deforme la caja torácica, no sufre fracturas, eh, pero esa energía se transmite a los pulmones y curse con contusión pulmonar. Y en los pacientes obesos, como la distancia de la piel hasta la caja pleural puede ser bastante, entonces hay que digitalizar, hay que hacer la incisión quirúrgica y avanzar el dedo para estar seguros de que se está avanzando el tubo hasta la pleura. O la forma para obviar eso sería utilizando los sistemas percutáneos, utilizando la técnica Seldinger que lo hace más seguro. Uno que haría en quirófano, es que este es de de todos los días del resorte de cualquier anestesiólogo y es cómo manejar la ventilación de un paciente que está en el quirófano que va a ser sometido a cirugía. Las únicas consideraciones que no están en el ATLS, pero se hacen parte de nuestro quehacer, sería, como es un trauma, este paciente debería utilizarse una estrategia de ventilación protectora para evitar daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica. Entonces, utilizar volúmenes corrientes eh, más bajos de 6 mililitros por kilogramo de peso real, pues de peso real, no, perdón, de peso magro, para evitar este tipo de lesiones. Y que a diferencia del médico que está en urgencias, en el quirófano, el paciente está conectado a un ventilador de máquina de anestesia que nos ofrece una cantidad de información con toda la monitoría que tenemos, tanto de presión pico como de curvas de flujo tiempo, presión tiempo, volumen tiempo, eh, histéresis de presión volumen, volumen flujo. Tenemos la posibilidad de titular FIO2, PIP, tenemos camnografía, recursos que muchas veces no cuentan con ellos en servicios de urgencia. Entonces, la X se va a desarrollar mucho más en urgencias, la A y la B, ese es de todos los días nuestro. La circulación, entonces, a ese médico le llamará la atención y tendrá que entrar a buscar la causa e iniciar las maneras de reanimación cuando el paciente tenga choque, sea de origen hemorrágico, neurogénico, cardiogénico o obstructivo. Entrar a hacer control de la hemorragia si es la situación y procurar normalizar la perfusión lo más pronto posible para evitar la lesión y disfunción de estos órganos a posteriori. Entonces, cuando en revisión primaria se está revisando la circulación, pues usualmente uno como le da más vueltas hacia el paciente está hipotenso o no está hipotenso. Y ellos enfatizan en que no solamente se trata de eso, sino identificar los pacientes que estando normotensos pudieran estar en un estado de shock compensado, porque igual estos pacientes requieren identificación temprana e intervención con resucitación con líquidos de forma adecuada para evitar las complicaciones de hipoperfusión que mencionamos ahora. Y tenemos esta dificultad en adultos, que para que un paciente en choque hemorrágico presente hipotensión,
tiene que haber perdido una tercera parte de su volumen sanguíneo, o sea que cuando ya se manifiesta la hipotensión, eh, ya el paciente está en un punto muy delicado, crítico, donde nos cogió mucha ventaja. Entonces, lo que ellos dicen es, además de la presión arterial, así usted la encuentra normal, busque signos de hipoperfusión, como taquicardia, taquipnea, los gradientes de temperatura en la piel, alteración del estado de conciencia. Y esto ya lo habíamos mencionado, y es que la X no va en la C, o sea, el sangrado exsanguinante no hay que esperar a llegar a la letra C para atenderlo, sino que se atiende em, como primer paso como X. Y también tener muy presente que cuando el paciente está en un estado de shock, sea hipotensión o hipoperfusión, que existen varios tipos fisiopatológicos de estados de shock. 80% de las hipotensiones en trauma se deben a choque hemorrágico, choque hipovolémico. Ya dependiendo del mecanismo de trauma, puede ser, si no es hemorrágico, entonces puede ser obstructivo, distributivo o cardiogénico. Y aquí en esta tabla tenemos ejemplos de cada uno de ellos, tanto de patología médica como de trauma. Tener muy presente que en pacientes quemados es un tipo de trauma por quemadura térmica, donde el paciente está en choque hipovolémico, no porque haya tenido pérdidas de volemias al exterior, sino que está haciendo una redistribución de líquidos a tercer espacio. Y en cardiogénico, pues el principal modelo es la contusión miocárdica que lleva a edema del miocardio y a petequias, y esto lleva a disfunción ventricular. Pero tener muy presente también que si el paciente tiene otro tipo de shock, por ejemplo un choque hemorrágico, pero tiene enfermedad coronaria, puede presentar un infarto agudo de tipo 2 que lo lleve a shock cardiogénico. Esto sí no ha cambiado y es, usted tiene paciente en estado de shock, sea por hipotensión o por hipoperfusión en alguna de las ventanas de perfusión que tengamos, sea sistema nervioso central, oliguria, piel, llenado capilar, etcétera. Si es así, usted le administra 1 litro de cristaloides, ojalá balanceado tipo Harman o Plasma Light o solución multielectrolítica, simplemente para saber si ese paciente es respondedor o no volumen. Si la presión arterial mejoró con la administración de este líquido, quiere decir o indica que el paciente, la causa del choque muy posiblemente sea hipovolémico hemorrágico, entonces usted tiene que ir a buscar el sitio del sangrado. Si es un sangrado externo, hacer compresiones como ya mencionamos. Y si es un sangrado interno, ir a desenmascararlo. Ese sangrado oculto puede ser un sangrado interno como en un hemotórax, un hemoperitoneo, un hemorretroperitoneo o o sangre eh, extraperitoneal alojada en la pelvis por fracturas, o en un tercer espacio como las fracturas de fémur. Hueso largo también incluiría húmero en algunos pacientes. Y hay otro sitio que muchas veces no pensamos en él, y es la sangre que perdió el paciente y que quedó en el suelo en el sitio donde fue atendido. Entonces usted, el paciente, no le ve una lesión externa aparente, pero puede ser porque ya dejó de sangrar y toda la sangre que tenía que sangrar la dejó allá regada en la camilla y regada en el sitio donde sufrió la lesión. Dentro de estos sitios, aunque no es un sangrado externo, tener muy presente el escalpo de cuero cabelludo que sangra muchísimo. Entonces, para hemotórax, fracturas de pelvis, huesos largos y de tórax y las hemotórax, el diagnóstico es fácil, bien sea con semiología, examen físico o ayudas diagnósticas fáciles como radiografías. En cambio, el sangrado abdominal o retroperitoneal, ese sí es más difícil. Ya todos hemos escuchado y hemos hecho prácticas en los talleres que ha ofrecido SADEA de eh, FAST, de ultrasonografía enfocada en trauma, incluso extendido al tórax, para identificar sitios de sangrado de choque luego de un trauma. Me llama mucho la atención que después de tantos y tantos años todavía sigan mencionando el lado peritoneal diagnóstico como una herramienta diagnóstica para saber si el paciente tiene hemoperitoneo, si tiene una laceración o un trauma de víscera hueca, perdón, de víscera sólida intraabdominal.
y es porque hace muchísimos años, mejor dicho, yo nunca he visto hacer un lavado peritoneal diagnóstico, porque existen muchas otras herramientas que permiten el llegar a la conclusión de que el paciente pueda tener un abdomen, eh, un hemoperitoneo que requiera manejo quirúrgico. Importante tenerlo presente y es, en las fracturas de pelvis ya no se hace la maniobra del libro abierto desde hace varias ediciones del manual. Con la sola sospecha hay que hacer una fijación y esta fijación, como ven, se hace es aquí en los trocánteres, pasando por la sínfisis del pubis. Ahí es donde se debe cerrar el anillo pélvico. Pero no solamente poner esta sábana ahí alrededor de la pelvis, sino que es necesario que la persona quede con los pies en rotación interna. Y para que conserve esa posición, entonces también hay que hacer una fijación en los pies. La famosa tabla del choque hemorrágico del Colegio Americano de Cirujanos, que va de 1, 2, 3, 4 grados del choque hemorrágico, la modificaron. Y es esta que aparece acá. Esta me llamó mucho la atención, control quirúrgico de la hemorragia y respuesta a la reanimación, donde pues tiene toda la lógica del mundo. Si usted le reanima y usted ve que el paciente responde rápidamente y sostiene esa reanimación, pues la cantidad de pérdida de sangre que tuvo pues es menor y lo clasificaría como un choque hemorrágico grado 1 o 2. Las demás variables de presión arterial, presión de pulso, frecuencia respiratoria y nivel de conciencia me parecen demasiado subjetivas y que no permiten en la realidad hacer una clasificación del choque hemorrágico. De las allí anotadas, la que sí le ayudaría a uno porque tiene muy buenos soportes en la literatura es el déficit de base que tenga la persona. Si el déficit de base va de 0 a -2, es un choque hemorrágico grado 1. Si es de -2 a -6, 2. Si el déficit de lactato es de -6 a -10, ya es un choque hemorrágico grado 3 o moderado. Y si el déficit base es mayor de -10, quiere decir que el choque hemorrágico es grave y que muy posiblemente ese paciente se beneficie de paquete transfusional porque las pérdidas sanguíneas que tuvo fueron altas. La otra herramienta que es útil para uno establecer si el choque hemorrágico es grave y pueda requerir terapia transfusional es el índice de shock, donde se divide frecuencia cardíaca, se divide por presión arterial sistólica, donde si el valor está por encima de 0,9, indica que la posibilidad de que el paciente tenga un choque hemorrágico grave es mucho más alto, que corresponde a un grado 4 y que posiblemente se beneficie de terapia transfusional masiva. Entonces uno lo identificaría relativamente fácil si la frecuencia cardíaca está por encima de la presión arterial sistólica. Si es así, quiere decir que ese cociente va a dar más de uno y lo consideraríamos con un índice de shock positivo, pero mucho ojo. Si el paciente tiene una arritmia de base, por ejemplo, una fibrilación auricular, pues obviamente la frecuencia estará por encima de la presión arterial sistólica y eso no quiere decir que el paciente esté en estado de shock. O lo contrario, pacientes tomando bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores, pues su frecuencia cardíaca puede ser baja respecto a la presión sistólica. Eso haría que el cociente dé más bajo y puede ser que el paciente sí esté en estado de shock. Y las metas de presionarte. Entonces, el concepto de hipotensión permisiva hace parte de la resucitación control daño, donde la idea es mantener hasta que se consiga control quirúrgico del sangrado, unas presiones arteriales entre sistólicas de 90, medias de 65. Pero ojo, si esto es para heridas penetrantes, si el paciente tiene una herida cerrada y está hipotenso y usted descartó neumotoras como causa de esa hipotensión, eh, mantener esas hipotensiones permisivas puede que no sea tan beneficioso en el paciente. Y si el paciente es neurocrítico, porque tenga una lesión cerebral asociada o no al trauma, las cifras tensionales que debemos perseguir son más altas, por lo menos encima de 100 e idealmente por encima de 110. Y la filosofía o la razón de esta hipotensión permisiva es mantener la perfusión sin romper el coágulo. Y aquí viene algo también novedoso. Ya para rehabilitación hemostática, sabemos los paquetes transfusionales, una relación 1-1-1 de glóbulos rojos, plasma, plaquetas, el uso de acetoranexámico, 1 gramo
bolo y 1 gramo de infusión en las siguientes 8 horas si el trauma se presenta en las primeras 3 horas eh, al momento de la llegada del paciente del inicio de la medicación. Si la persona tiene un trauma craneoencefálico, se ha visto que se benefician más de ponerles 2 gramos dosis única. O sea, los 2 gramos ponérselas de una vez, que eso mejora los desenlaces de estos pacientes. Siempre evitar la atria de la muerte, evitar todo para que el paciente esté hipotérmico, evolucione una coagulopatía inducida por el trauma y la acidosis, que usualmente es una acidosis metabólica de origen lácteo. Y limitar el uso de los cristaloides porque eso lleva a hemodilución. Y el otro concepto que aparece nuevo en estas guías y que tendremos que explorar en otra actividad académica, ellos sugieren el uso sobre todo de sangre total congelada. Aquí no tenemos que yo sepa pues experiencia de sangre total en estas condiciones, siempre utilizamos los paquetes transfusionales y básicamente es porque nuestros bancos de sangre pues mantienen en déficit. Entonces, eh, pues quizás no es tan aplicable en las condiciones actuales. Pero esto de la administración de sangre total congelada sí es una estrategia que viene de la experiencia del trauma militar. En esos cursos TCCC, eh, o en general pues en el trauma militar, eh, se utilizan mucho sangre total con buenos resultados. A este paquete transfusional de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, se podría agregar crioprecipitado porque la intención es siempre mantener un fibrinógeno por encima de 150 miligramos por decilitro, o sea, 1,5 gramos por litro. Y recuerden que buscamos también hipotensión permisiva mientras se consigue control equilíbrico del sangrado. Entonces aquí si no es tan clara las guías porque dicen que hay mucha literatura conflictiva al respecto a si utilizar el vasopresor de forma continua mientras se consigue el control quirúrgico del sangrado. Lo que sí son claros es, ponga el vasopresor, sobre todo para la inducción previa a la intubación, porque estos pacientes en ese periodo fácilmente se hipotensan y pueden presentar paro cardíaco. Y no solamente por el efecto de presión miocárdico o vasodilatador que pudieran tener los agentes empleados para esa sedación y relajación, sino que el solo hecho de intubar un paciente que está respirando con presión negativa, pasarlo a presión positiva conectado a un ventilador mecánico, eso solo puede tumbar el retorno venoso y llevarlo a un colapso hemodinámico. Entonces, eh, en el ATLS lo ponen así. En otras revisiones que hemos hecho sobre estados de choque, para mí sí queda claro que la estrategia de mantener cifras tensionales normales bajas de perfusión eh, antes de que se consiga el control crítico del sangrado, esas cifras tensionales de perfusión mínimas se pueden ayudar con el vasopresor, con el vasoactivo, sea catecolamina o vasopresina. Y mantener unas metas de monitoreo a esa respuesta de resucitación hemodinámica, buscando diuresis y lactativa ácido débil. Ahora, si el paciente no responde a la resucitación con líquidos en un choque hemorrágico, puede verse a una hemorragia continua en sitios que no son compresibles, no han sido adecuadamente controlados, o porque el paciente tenga una coagulopatía bien sea inducida por el trauma o porque venía tomando medicamentos previamente que alteraran la coagulación, o porque la irrupción de tejidos es muy extensa, que lleva a grandes pérdidas de sangre, o a que el problema no es un choque hemorrágico, sino que se trata de un shock de otra etiología. Esto llevado al quirófano es lo que hacemos también todos los días, no solamente en el modelo de trauma, sino en el modelo de sangrado o choque hemorrágico quirúrgico, donde no solamente es el abordaje como anestesiólogos hacemos para el diagnóstico, sino todos estos principios de resucitación hemostática, de resucitación control daño, aplican no solamente a trauma, sino a, a otro tipo de escenarios, como les dije, donde también hay choque hemorrágico, como en ciertas cirugías.
La D, déficit neurológico y discapacidad, entonces ese médico en urgencias valorará la lesión cerebral o de la médula espinal, tendrá que hacer un diagnóstico temprano para evitar una lesión secundaria. Entonces, básicamente le enfatizan a los médicos en urgencias, hagan el diagnóstico rápido del trauma craneoencefálico, del trauma raquimedular, porque debe buscar a toda costa neuroprotección secundaria, mantener, garantizar unas presiones de perfusión adecuada a estos tejidos y mantener una oxigenación adecuada, pensando siempre en la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, donde si yo me salgo de este rango, pues voy a estar en caso de una crisis hipertensiva o de un estado de presión arterial inadecuadamente alta, puede llevar a un estado de hiperemia, hiperperfusión cerebral y hemorragia, o lo contrario, si estoy en el lado izquierdo de la curva, podría estar generando una hipoperfusión cerebral. Entonces, ese es el objetivo de la resucitación de la hipotensión permisiva, y es mantenernos en el rango verde. O sea, no nos interesa mantenerlo normal a unos valores normales de presión arterial que puede llevar a aumentar el sangrado y remoción del coágulo, pero tampoco nos interesa tenerlo por debajo de la curva porque entonces va a haber hipoperfusión y esa hipoperfusión se paga luego como lesión de órgano. Y como parte de la valoración neurológica, entonces se mira el Glasgow, la reactividad de las pupilas y la simetría y el nivel sensorial y motor. Quería traer aquí con lo de la escala de Glasgow. En el 2014 fue actualizada después de 30 años de publicada, donde, por ejemplo, en apertura ocular al estímulo, entonces se estandariza que el estímulo debe ser a la presión, bien sea del pulpejo, de la región tenar de la mano o haciendo presión en la región supraorbitaria. No recomiendan por la posibilidad de generar trauma y equimosis la maniobra de tornillo sobre el esternón o la compresión sobre el esternón. También en la respuesta verbal la facilitan entre orientada, conversación confusa, palabras inapropiadas y sonidos incomprensibles. En la otra clasificación se prestaba a confusiones. Y la mismo en la respuesta motora. Cuando se detecta que el paciente tiene un déficit neurológico, entonces el médico en urgencias tendrá que tomar la decisión de si le ordena o no una tomografía de cráneo. Y estas serían las indicaciones que, como ven, van en relación a si el paciente tiene deterioro en la escala de coma de Glasgow o de acuerdo a la edad de ese paciente, o si la energía del trauma se dio en un vector que va de las clavículas hacia arriba, porque las posibilidades de que esa energía haya comprometido el sistema nervioso central, pues va a ser mucho más alto, o trauma cervical. Si el paciente presenta dolor de cabeza, vómito, si viene alicorado, obviamente por la depresión dada por el alcohol, el glaso no va a ser confiable, entonces no esperar a que le pase la borrachera para darse cuenta que tenía un hematoma intracraneal. Esos pacientes deberían hacérseles tomografías, a menos de que usted le pueda aplicar uno de estos dos protocolos, o el de el CCR, que es la regla de columna cervical de Canadá, o la del estudio Nexus, cualquiera de los dos. Son protocolos que en resumen es, si la persona no tiene síntomas de compresión medular, está alerta, no está bajo efecto de medicamentos o drogas, ni tiene un dolor distractor, usted podría interrogar si el paciente tiene dolor en la columna y si la respuesta es que no le duele espontáneamente ni a la palpación, ni durante los movimientos, arcos de movimiento de la columna, ese paciente no necesitaría tomografía de columna cervical. Y les repito, para trauma penetrante no es necesario el collar cervical. Solo si hay un trauma cerrado y la cinética del trauma le sugiere que puede haber trauma cervical. Y estas son las metas que proponen entonces para el paciente con trauma craneoencefálico, metas hemodinámicas, metas de oxigenación. Recuerden lo del uso del ácido tranexámico, 2 gramos bolo dentro de las primeras 3 horas luego del trauma. Si el paciente tiene hipertensión endocraniana o se sospecha utilizar terapia osmótica,
en lo posible evitar el manitol por la diuresis osmótica que genera hipovolemia asociada, sino más bien soluciones hipertónicas como la solución salina hipertónica. Y darle profilaxis para las convulsiones. Lo otro nuevo, y ya con esto nos aproximamos al finalizar, es que ya no se habla de inmovilización de columna, sino que se habla es de restricción del movimiento espinal. Es un juego de palabras, pero lo que buscan con esto es no ser tan estrictos al momento de inmovilizar a la persona, porque la mayoría de mecanismos de trauma son penetrantes. Entonces terminan inmovilizando a una persona, por ejemplo, en estas camillas de Scott, lo dejan ahí esperando hacerle neuroimágenes para descartar trauma de columna y entonces, claro, el paciente no la tiene y a la espera de que le puedan llevar al tomógrafo, termina haciendo lesiones por presión, que se dan con frecuencia en este tipo de camillas, sobre todo que la persona queda inmóvil y no lo dejan ni siquiera soliviar una de las caderas, alguna de los glúteos, entonces terminan haciendo lesiones por presión. Y esto que mencionamos con estas camillas también aplicaría para el collarín cervical. Collarín, como dicen los españoles. Este déficit neurológico en el intraoperatorio pues nos lleva a una dificultad enorme y es que una vez iniciamos la anestesia y el paciente ya estaba bajo los efectos de los anestésicos, sea inhalados o intravenosos, pues ya no tenemos ventana a cómo está el estado neurológico del paciente. Entonces, si presenta un deterioro, por ejemplo, por la expansión de un hematoma subdural no diagnosticado por lo temprano que se le dio la anestesia, eh, solamente nos daríamos cuenta que que tiene esa lesión expansiva en el sistema nervioso central cuando ya prácticamente está herniándose y eso se esté manifestando hemodinámicamente con hipertensión bradicardia. A futuro, eh, creo que va a ser así. El, Tecnología de vigilancia como el NIRS, por ejemplo, así como se le encuentra utilidad para cirugía cardiovascular o cerebrovascular, también se encontrará un espacio como monitoría neurológica intraoperatoria del paciente con trauma para descartar lesiones en la D. Exposición en torno, entonces es paciente que hay que buscar de forma activa lesiones que hayan sido omitidas y durante este proceso pues hay que retirarle la ropa a la persona y puede presentar hipotermia, hipotermia que sabemos hace parte de la tarea de la muerte. Entonces hay que buscar todos los mecanismos para evitar que eso suceda. Y algo bonito de este manual, que lo resaltan a lo largo del manual, es que sí, hay que exponer a la persona, hay que desnudarla, revisar sitios ocultos de lesiones como axilas, región interglútea, región perineal, pero eso siempre manteniendo la dignidad del paciente, porque son pacientes que sufrieron un trauma y puede que el trauma haya sido en relación a violencia, entonces sería como revictimizar a la persona. No solamente sufriste un trauma porque fuiste víctima de una agresión, víctima de un atentado, víctima de un accidente y aparte de eso yo te voy a desnudar delante de una cantidad de personas violentando tu dignidad. Entonces la idea es hacerlo lo mejor posible y lo mejor posible es haciéndolo bien, desnudando bien a la persona, haciendo muy buena revisión de esos sitios ocultos, pero también hacerlo bien es dándole la tranquilidad a la persona de que estamos respetando su dignidad. Bueno, esto es para evitar las lesiones extremas de temperatura. La hipotermia sabemos que es bastante deleteria en el paciente con trauma por todas las implicaciones fisiológicas, sobre todo que agrava la coagulopatía inducida por el trauma, más que lleva otra cantidad de alteraciones hemodinámicas y de perfusión. Este es el caso contrario, que si el entorno en el que se dio el trauma fue sitios de hipertermia, golpe de calor, este fue un paciente traumatizado, no sé, en una región eh, como las costas de nuestro país o en La Guajira o mentira, no hay que ir tan lejos. Puede ser en Antioquia, puede ser el Urabá, puede ser el Magdalena Medio o el Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, donde hay temperaturas bastante altas. Entonces, en ese caso, habría que buscar estrategias para mitigar ese hipertermia. Y aquí también algo nuevo para
este manual, en los pacientes que sufren quemaduras utilizan la fórmula Parkland para calcular las reposiciones del líquido. Entonces, a la fórmula de 2,4 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal, usualmente para las versiones anteriores nos decían 50% se infunde las primeras 8 horas y la otra mitad eh, para las 16 horas restantes de las 24 horas. Entonces ahora nos dicen que no, que el volumen que uno calcule se infunde en ese tiempo, sin que la mitad vaya más rápido, sino que va una infusión continua. Entonces esto llevado al quirófano, pues es la pelea de todos los días. Si hago una encuesta de cuál es la temperatura de cada uno de los quirófanos, estoy seguro que todos me van a decir que están alrededor de 17, 18 grados centígrados, que es una temperatura muy baja para un paciente que está eh, pues solamente cubierto con unas sábanas, donde va a perder temperatura muy fácilmente. Entonces esa es la lucha de todos los días, no solamente para la anestesia del paciente con trauma, sino de todos los pacientes que ingresan al quirófano. Entonces, en conclusión, este ATLS que aplica perfectamente para la atención del paciente de trauma en urgencias, donde toda esa evaluación la llamamos evaluación inicial del paciente con trauma y resucitación simultánea. Pues resulta que lo que nosotros venimos haciendo hace muchísimos años como evaluación paranestésica, donde también hacemos revisión primaria, nos ayudamos de ayudas diagnósticas adicionales, hacemos revisión secundaria, en un ejercicio de evaluación paranestésica que lo hacemos con todos los pacientes, independiente de la edad o procedimiento quirúrgico al que vaya a ser sometido, solamente que en este tema, como estamos hablando de la TLS trauma, pues es la misma evaluación paranestésica, el mismo ABCD con ayudas diagnósticas y revisión secundaria, solamente que enfocado a un paciente con trauma. Y les decía yo que el 2025 y el 2026 va con una cantidad enorme de artículos a revisar porque son nuevas guías, nuevos consensos en el manejo de muchas patologías que tienen que ver con de nuestra profesión de medicina perioperatoria. Y no fue sino hace poquitos días que salió lo que estábamos esperando desde el 2021 y la actualización de la campaña sobreviviendo a la sepsis. O sea, otro artículo más que tendremos que revisar en algunas de las actividades académicas en el transcurso del año. Muchas gracias a todos por su paciencia. Abrimos micrófonos o el chat para preguntas. Pregunta Alexander García, raro de lo del reboa, porque en algunos estudios ha demostrado la mortalidad, de acuerdo. Es tan así que por eso es que no está, si fuera tan bueno, ya estaría en muchísimas más instituciones. Yo creo que las instituciones que muestran buenos resultados con el reboa, más que el dispositivo, es por la actitud y la velocidad de atención que se le brinda a ese paciente. Me explico. Como saben que el cirujano X le gusta el reboa y están atentos a que al primer paciente que llegue con indicaciones, eh, inmediatamente que lo llamen para él ir y poner el dispositivo. Yo creo que más que el dispositivo es esa velocidad de atención. No sé si me hice entender. El paciente llega muy grave, entonces rápido activan el sistema de trauma para que rápido le estén resolviendo el problema. Que si no hubiese algo tan pendiente con lo del reboa, quizás ese paciente no le prestarían tanta atención y de pronto no le va tan bien. Por eso pienso que, por ejemplo, ese protocolo que llamamos camillazo del Hospital San Vicente Fundación, por eso me parece tan bueno y me parece que genera buenos resultados y por eso, y es que el paciente eh, no se ponen a darle vueltas en urgencias, sino que automáticamente lo derivan al quirófano, entonces rápidamente le resuelven todo. Rápidamente entre el anestesista, pues entre el grupo quirúrgico, el anestesiólogo, cirujano de enfermería, rápidamente le están haciendo todas las maniobras de revisión primaria y secundaria a ese paciente, entonces
como todo el mundo le está corriendo, le está prestando mucha atención, pues obviamente espera uno que los desenlaces sean mucho mejores. Pero lo que dice Alex es cierto, no, no en todas partes o no está tan soportado el uso del rebote, pero para la TLS sí lo pusieron. Obviamente como es flexible, tampoco, o sea, ellos lo que buscan es, usted tiene el REBOA, úselo. No tiene el REBOA, pues no lo use, pero busque otras alternativas. Eh, ¿Alguna modificación respecto al uso de esteroides en trama raquimedular? No, no se deben usar. Desde el estudio Crash, el primero, el que originó todo, el uso de esteroides, creo que ese estudio fue con muy altas dosis de metilprednisolona. El Hospital San Vicente Fundación y varias instituciones de la ciudad participaron en la recolección de pacientes para ese estudio. Y uno se daba cuenta que el paciente estaba, aunque era ciego, usted no sabía qué medicamento le estaba dando, pero uno sí se daba cuenta porque inmediatamente hacían hiperglicemia, se ponían hipertensos, les salía acné. Uno inmediatamente se daba cuál paciente estaba con la metilprednisolona de esas dosis tan supremamente altas. Pero el principio general es que no se utilizan esteroides en trauma cerrado, ni en abierto. Pero en abierto menos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen la oportunidad de realizar este curso ATLS, se lo recomiendo la verdad. Sobre todo que cuando uno participa en ellos es multidisciplinario. Usted se encuentra ahí con el ortopedista, con el cirujano general, con el médico general. Entonces eso da pluralidad, porque es el mismo texto que leemos todos, pero cada uno desde su perspectiva. Y está muy bien diseñado el curso. ¿Cuál es la dificultad? Que a diferencia de los cursos ACLS, BLS de reanimación cardiopulmonar, en ese caso que son propiedad de la Asociación Americana del Corazón, eh, ellos estos cursos, el Colegio Americano de Cirujanos, se lo entrega solamente una entidad por país. Usualmente son las sociedades de cirujanos de los países respectivos. Entonces, eh, eso lo vuelve un cuello de botella. Entonces, aquí las listas de espera para un curso ATLS son muy largas. En San Vicente Fundación, que rotan residentes de España de diferentes provincias, todos coinciden en lo mismo, que en el primer año de residencia se inscribieron y ya van en el cuarto año y todavía no los han llamado para el curso ATLS. Entonces, ese es el problema de ese curso, que tiene un cuello de botella que debería ser mucho más masivo y no lo es como si lo es el curso BLS, ACLS de la American Heart Association, porque ellos ese curso se lo entregan a quien esté dispuesto a pagar la franquicia. Entonces son muchas instituciones que tienen la franquicia para dictar estos cursos de reanimación cardiopulmonar. Usted fácilmente, si quiere hacer el curso, se mete a la página, pues busca en internet, en un navegador y encontrará muchos cursos, muchas opciones de cursos de la American Heart Association. Cursos de trauma de la TLS, como les dije, sí está mucho más limitado y que también está centralizado, que es el otro problema, está centralizado en Bogotá. Entonces Bogotá es el que dice, desde Bogotá se dice cuándo y dónde se hacen los cursos en las periferias, distinto a los cursos de reanimación cardiopulmonar, que por ejemplo en nuestro caso en Medellín sí lo hay. Eh,
Este curso, este curso lo ofrece la Asociación de Trauma, pero me metí a la página de ellos, me metí a la página de la Sociedad de Cirugía y no encuentro quién lo oferte. Me metí a la página del Comité de Trauma del Colegio Americano de Estados Unidos, eh, del Colegio Americano de Estados Unidos, del Colegio Americano de Cirujanos, y ellos dicen que en Colombia el curso lo ofrece un capítulo de ellos acá, pero no he podido encontrar la información. Cuando yo lo hice fue a través de la Sociedad de Cirujanos, la Sociedad Colombiana de Cirugía. ¿Sadea o Escara piensan ofrecerlos? No, porque no tenemos forma de... O sea, ATLS con ese nombre, que el certificado ya es ese nombre, no. Lo que sí existen es muchos centros que ofrecen cursos de trauma, pero pasa es que la certificación no va a decir ATLS. Pero si vamos a ver cómo están estructurados quienes los ofrecen de forma seria, verán que utilizan medicina basada en la evidencia. Entonces, ¿cuál es el material de educación que le van a entregar? Seguramente un texto muy similar al de la TLS. ¿Qué metodología educativa van a aplicar para que usted adquiera esas habilidades, conocimientos y destrezas? Si uno utiliza educación basada en la evidencia para cursos cortos, es la misma que utiliza ATLS, que es la misma que utiliza BLS, ACLS y los demás cursos, por ejemplo, los de vía aérea, todos estos cursos utilizan los mismos principios. Entonces, yo sé que cualquiera de las, por ejemplo, hablando solamente de universidades que ofertan esos cursos, yo sé que están estructurados de una forma muy similar a la TLS, pero de todas maneras, quien quiera tener ese curso, pues que diga con esas palabras tal cual, cursó, certificó el curso ATLS de la American College of Surgeons, solamente puede ser a través de Bogotá. De pronto, lo que pensamos en SADA es en las actividades académicas, buscar espacios para, así como hicimos en reanimación cardiopulmonar, donde dimos un curso general, también hay que buscar cursos con el nicho especializado de cómo se atiende el paciente en paro cardíaco o en reanimación cardiopulmonar, pero dentro del quirófano, que aunque mucho de lo que hablamos hoy aplica perfectamente, pues habrán modificaciones, estrategias diferentes para la atención de ese paciente, porque el personal, la locación y los recursos técnicos son diferentes. ¿SADE va a realizar SAR de actualización en sepsis? Sí, la estamos programando. Estamos buscando es quién la dé. Bueno, no encuentro más preguntas. Bueno, no siendo más entonces a todos, muchísimas gracias por su asistencia en la noche de hoy. Saben entonces que el certificado lo pueden descargar a través de la página web de... Ah, muchas gracias, doctor Utrilla, de Guatemala. El certificado lo pueden descargar de la página web de SADEA con el documento de identidad con el que se inscribieron. Bueno, a todos, feliz noche.